Hasta que no tuve 25 o 26 años, mi vida era normal. Era fotógrafo, hice cursos de buceo, hacía montaña. Entonces alguien me lió para un proyecto que se llamaba Escuela de Experiencia Deportiva de Madrid. Mi nombre es Barrallo, Jaime Barrallo. Hola a todos, todas. Muchas gracias por seguir el canal y por haberos suscrito. En 2 días tenemos ya algunas suscripciones. Bien. Y esto contribuye al objetivo de este canal, bien, que es divulgar técnicas de supervivencia con un enfoque objetivo y realista, sin sensacionalismos. Bien, como prometimos, vamos a hablar del tema de hipotermia. Es una patología que causa muchas muertes, la mayor parte de las muertes que se producen en entornos salvajes remotos, sea en el mar, sea en el agua o sea en tierra, las provoca la hipotermia. Es relativamente fácil de prevenir, no siempre, que es lo que vamos a ver en este programa. Bien, esto del frío puede matar no es mío. En los 80 me invitaron en una compañía aérea a la parte de supervivencia del curso de formación de tripulantes de cabina, y ellos ponían un vídeo inglés que se llamaba El frío puede matar. Y efectivamente el frío puede matar, por desgracia. Bien, vamos a definir qué es esto de la hipotermia. Básicamente se define como la bajada de la temperatura que el cuerpo considera normal, que son 37 grados y medio, 36, 35 y medio incluso. Bien, hasta ahí. Bien, existen hipotermia de aparición lenta y aparición rápida. Tienen mejor pronóstico la aparición rápida, por un fenómeno que se llama vasoconstricción, que el cuerpo intenta, para frenar que la sangre fría que se está enfriando vaya al corazón y el corazón la bombea a órganos importantes, el cuerpo hace una vasoconstricción. Imaginaos la cantidad de sangre que hay en cada una de nuestras piernas. Bien, entonces esto se da en las hipotermias lentas. En las hipotermias rápidas no da tiempo a este proceso. Véase a la gente que se cae al agua fría. Bien, yo siempre comento que los de la sauna estos se morirían porque se meten a 70 grados o más y vienen de un agua que está a 2 grados y no pasa nada. Básicamente en lo que influye esto es cómo se hace el calentamiento. Las hipotermias lentas tienen que ser mucho más lento y progresivo. Nunca se calienta con temperaturas superiores a 40 grados. Lo vamos a ver después. Bien, hay una serie de medios naturales fríos donde pueden producirse hipotermias. Pero hipotermias también se producen los mendigos sufren hipotermias, en catástrofes, en las guerras, en las ciudades, cuando hay olas de frío. O sea, todo esto no está solamente suscrito a zonas salvajes frías. Bueno, aquí veis varias imágenes. Esto es el sur de Laponia, esto es el Everest, unos compañeros de los que fundaron la escuela conmigo. Alfonso de Martín, Javier Quiñones, José Luis Arnaiz, que estaban en el Pomoria escalando. Estos cruzando Groenlandia y estos en Svalbard, en un archipiélago Spitsbergen, la isla grande, que es Spitsbergen. Bueno, el archipiélago de Svalbard, la isla grande es Spitsbergen. ¿Cómo se ve que Barallo todavía está convaleciente de su ojo y no está fino? Bien. Bien, aquí a nivel gracioso vamos a comentar los efectos del frío sobre el organismo. Aquí vemos a mi compañero Jesús Manuel Rodríguez cuando hicimos 400 kilómetros en la isla esta de Spitsbergen, que decidió que como estábamos sobre el mar, pues íbamos a hacer una foto tipo playa. Yo le secundé. Carlitos, que era más listo, no se desnudó, no se quedó en gallumbos, hizo las fotos. Bien, hablaremos ahora en la próxima imagen de las pérdidas de calor que vemos esta persona que adopta una posición fetal para evitar perder calor. ¿Por dónde se pierde más calor? Pues por la cabeza, por los costados, las manos, los pies. Manos y pies, igual que las orejas y demás, por un fenómeno que ya hemos comentado, que es la vasoconstricción periférica. Esto es importante sobre todo con las congelaciones. Bien. Y aquí vemos otro fenómeno que es cómo el sudor puede ser un arma de 2 filos. El sudor está muy bien para cuando hace calor porque su evaporación nos refrigera. Pero bajo cero
si está húmedo, veremos ahora lo que es una pérdida de calor por convección, nos va a producir una pérdida de calor por convección. Y si estamos abajo cero, es mi chaqueta claro, estábamos tirando de pulca todo el día y entonces, de un trineo, entonces el sudor se ha condensado y yo lo que hago, lo que hacíamos por la tarde era quitarnos las chaquetas, ponernos una chaqueta con relleno y cepillar las prendas y luego pues secarlas dentro de la tienda. Bien. Bien. El organismo, desgraciadamente, tiene muchos sistemas para perder calor. Y me dicen, ¿por qué perder calor? Pues no, perdemos calor, ¿para qué? Pues no, vamos a ver. Una persona que, por ejemplo, un atleta de 100 metros, cuando en alta competición, generaría una temperatura muy superior a 36 grados y medio. Sabes que cuando tenemos fiebre, cuando tenemos 39, ya están bajándonos la fiebre a toda costa, ¿no? Es tan malo una subida como una bajada de temperatura. Bien. Entonces, para ganar calor por la actividad muscular voluntaria, el ejercicio, pero claro, esto no es eterno, no podemos estar andando siempre. La tiritona, que es un síntoma de hipotermia, que es una gimnasia automática, involuntaria, que el cuerpo hace para intentar generar calor. Las reacciones metabólicas, siempre que comamos, hay una serie de hormonas, pues a corto plazo adrenalina y noradrenalina, y a largo plazo tiroxina. Estas aceleran el metabolismo a condición de que le metamos combustible, de que comamos, y esto genera más calor. Bien, ¿qué ocurre? Que claro, por esto es esto que habéis oído de que hay que comer entre 4 y 6.000 calorías cuando estamos abajo cero. Esto de las 6.000 calorías es difícil porque habría que meter muchísima grasa en la dieta. ¿Qué aporta también a el cuerpo? Evidentemente es muy listo. Si tenemos grasa en el cuerpo, dice, hostia, que aquí, que ha de frío, voy a tirar de la grasa. Una persona con panículo adiposo tiene más posibilidades de sobrevivir a bajo cero que una persona muy delgada que no lo tenga. Bien, no estamos preparados para el frío, pero sí nos ha preparado realmente nuestro organismo para este recurso, ¿no? Es utilizar nuestra grasa corporal. Bien. Los mecanismos de pérdida de calor, que los vamos a ver en una imagen, son radiación, este es el más importante, parecemos como un radiador, por eso nos vestimos con ropa, o nos metemos en un saco de dormir por la noche. La evaporación, esta pérdida de líquidos, esta pérdida por sudor, que hemos dicho que es un arma de dos filos. La convección, que tiene relación con esta evaporación de sudor o cuando estamos en contacto con fuertes vientos o con el agua, que disipa calor como 40 o 50 veces más deprisa, que hasta 60, que cuando estamos en contacto solo con el aire. El factor viento, que habéis oído todos hablar, ya lo hablan hasta en el telediario, vamos, hasta en los partes de meteorología de la tele, que antes no se comentaba tanto esto, ¿no? Que es cómo el viento es capaz de, con la misma temperatura, producir una sensación térmica inferior a la que tenemos realmente de termómetro. La conducción es una pérdida pequeña y realmente es cuando estamos en contacto con un medio frío. Una tabla de madera la podemos calentar, pero la nieve no. Aquí vemos otro esquemita. Estos esquemas, a ver, yo no soy médico ni enfermero. Lo que pasa es que sí he tenido una formación y de hecho todo esto de hipotermia lo han supervisado varios médicos a lo largo de la historia de la escuela. El primer médico que nos habló de esto fue Vicente Gandía en el 88, que hacía una clase magistral sobre efectos del frío y el calor. Y ahí es cuando empezamos a aprender. Luego, pues varios sanitarios, entre otros, pues el último que supervisa esto es Arturo Rodríguez Puerta, que tiene un máster de medicina de montaña, fue rescatador de helicópteros, es un enfermero del SAMU de Madrid. Bien, y por mi parte, pues llevo haciendo montaña desde que era muy joven, fui instructor de las federaciones españolas y madrileña desde el año 89, luego convalidé a técnico de media montaña hace poco, en 2015. Llevo 22 años guiando en el Ártico y anteriormente también había hecho unas cuantas expediciones. Soy de máster de buceo, guío con canoas en ríos fríos. Llevo dando cursos de esto en la escuela pues, desde los años 80. Y bueno, todo ese bagaje me permite hablar un poco con propiedad. Siempre que os hablen de cosas, sería conveniente que os informarais o que la persona que os habla de cosas
dijera por qué puede hablar de cosas. Ahora oigo gente que está dando cursos de supervivencia urbana, supervivencia en catástrofe. Y dice, bueno, pero ¿qué experiencia tienes tú en supervivencia urbana? No eres un mendigo. Un mendigo me valdría más. En fin, todo esto nosotros nos lo planteamos en su día, pero lo dejamos al lado. Incluso hablamos con gente que de Naciones Unidas, que había trabajado en Naciones Unidas, pero bueno, pues decidimos que mejor lo dejamos al lado por el momento, ¿no? Por supuesto. Entonces esto, que cada zapatero a tus zapatos, que decía mi madre. Bien. Bueno, pues el hipotálamo a nivel de calor funciona bastante bien, pues por la vasodilatación y sobre todo por el sudor. Contra el frío, el hipotálamo está en el centro de la cabeza, es un órgano que controla muchas funciones de supervivencia. Bien, y entonces, bueno, un órgano, no es exactamente un órgano. Bien, entonces el hipotálamo, para conservar el calor, pues hace vasoconstricción, que es un arma de dos filos, porque esto, claro, va a reducir la circulación. La erección de pelos, pues sí, si tuviéramos pelo, no tenemos. Sudor, esto lo he dejado de Vicente Gandía, porque él lo ponía aquí como diciendo que el sudor, claro que sí, que el hipotálamo con frío también puede llegar a sudar, porque él no entiende, cuando hay un sobreesfuerzo no entiende si está con frío o con calor. El cuerpo nota que se recalienta y genera sudor. Y para producir calor ya hemos hablado del escalofrío, o el movimiento, su defecto, y las hormonas. Aquí vemos un esquema de pérdidas de calor, bueno, evaporación, ¿vale? Y radiación se ha cortado. Estos son los más importantes, convección y radiación. Transpiración, sí, estamos perdiendo calor por la respiración, ¿vale? Y evaporación, que ya hemos comentado, el sudor. Y la conducción, que decimos que es una pérdida pequeña. El factor viento, pues habréis visto tablas de wind factor. Aquí pone que no me deja esto de aquí. A ver, como bueno, uy, anterior. ¿Por qué esto? Hace lo que le da la gana esto. Bueno, aquí pondría congelaciones y no, realmente la persona no se congela. La persona se puede congelar, o sea, puede tener congelaciones en rangos de temperatura mucho más bajos, pero lo que hace es enfriarse y tener una hipotermia. Entonces, si vemos una temperatura, por ejemplo, vamos a ver viento kilómetros, 30 kilómetros por hora. Si vamos viendo las temperaturas, vemos la exageración que se produce cuando estamos a menos 50 bajo cero y un viento de 30 kilómetros por hora. Incluso ya llegando a este nivel de que la térmica sean 39 grados bajo cero, 33, a partir de este margen donde empieza el azul, no seríamos capaces de aguantar esa temperatura mucho tiempo, incluso aquí nos da en minutos, y a partir de aquí te morirías en 5 minutos. Esto de la regla de 3, que te puedes estar sin refugio 3 horas, bueno, sí, cuando estás a sobre cero, a bajo cero, puedes morirte en cuestión de minutos. Bien, la hipotermia tiene una serie de fases, y entonces vamos a ver, siempre estamos hablando de temperatura interna, que os lo pongo. Cuando estamos antes de esto, de 35 grados, 35 menos 35, los sajones están definiendo que esto no es hipotermia, es estrés por frío. La prevención es igual que la de hipotermia, pero todavía el cuerpo no está dando señales de hipotermia. Ya estamos hablando que a partir de 35 grados ya tendremos esta tiritona, sensación de frío, por supuesto, cansancio, torpeza, dificultad para usar los de las manos. Bueno, esto a veces se da, a veces no. Según vamos bajando, hipotermia de segunda fase, o hay gente que habla de esto es hipotermia leve, hipotermia moderada, bueno, hay terminologías distintas. Ya de 34 grados, vamos a poner que es 34, 33, pues ya piel y mucosas pálidas. Esto generalmente se ve, es difícil verlo. Entumecimiento de los dedos, bueno, puede pasar. Pero sobre todo esto, desorientación y apatía. Y que pueden cesar los temblores. Cuando una persona no la hemos calentado y deja de tiritar, estamos hablando que esa persona está pasando un grado de hipotermia de aquí a aquí. Esto es importante controlarlo. O sea, cuando ya estamos en esta segunda fase, conviene buscar un punto caliente y luego veremos qué hay que hacer. Hipotermia grave, pues vamos a ver que la hipotermia grave se produce. Bueno, la fisiología es un mundo que no es matemático, pero bueno, vamos a tomar 32 grados centígrados de temperatura interna. Bien, esta persona ya empieza a estar en un estado semi-inconsciente.
Tiene un pulso que prácticamente no vamos a detectarlo. Bueno, según va bajando la temperatura, a lo mejor a 32 lo detectamos, pero ya por debajo a lo mejor no. ¿Piel lívida y fría? Bueno, sí, pero esto, vestidos y en una situación de frío extremo, pues muchas veces no nos vamos a dar cuenta. Igual que extremidades cianóticas, pues esto no nos vamos a dar cuenta. Lo que sí tenemos que ver es esto. La persona semiconsciente que al final lo que va a hacer va a ser entrar en coma. Rigidez muscular por debajo de 29, pérdida de conocimiento y paro cardíaco. Bueno, bien, esto ya es... estamos hablando de algo muy grave, que esta persona habría que evacuarla. Hay formas de cómo parar un poquito esta bajada hasta que lo puedan sacar. Bien. La prevención. Bien. Pues evitar el posible accidente, pues siempre si hace mal tiempo, pues no salimos al monte o no buscamos un refugio. Bien. Ni al monte, ni navegamos, ni nada que pueda provocar una hipotermia. Las hipotermias en el agua las vamos a tocar más adelante, en otro programa. Lleva siempre equipo adecuado, incluso para poder aguantar el frío de una posible en una posible eventualidad, así un bivac de emergencia. Comer y beber adecuadamente. Claro, esto va, el comer y beber es muy importante tanto para hipotermia como para congelaciones, que el cuerpo esté con calorías y la sangre circulando fluidamente. Evitar sudar en exceso, esto ya lo hemos repetido, pero es importante. Estar protegido de la humedad, exterior como interior. Si una persona se cae al agua, pues hay que quitarle la ropa. Si una persona está calada su ropa de sudor, hay que quitársela. Ya veremos que esto hay que hacerlo, quitársela ya en un sitio caliente. Si se la quitamos expuesto al frío, pues va a ser peor. Bueno, no beber alcohol ni fumar, porque esto produce una vasoconstricción, una vasodilatación, primero una sensación de calor, pero luego hay una vasoconstricción. Expuestos al frío, pues vale, te llevas la peta que estás en un refugio, pues vale, pues nunca recomiendo que os emborrachéis, o sea, es un puntito, incluso el dinero de un refugio, o sea, expuesto a la naturaleza no hay que estar con bebiendo alcohol porque no puedes descontrolar. Bien, vamos a ver aquí las cosas que pueden evitar la hipotermia. Refugio, equipo adecuado, ingesta de líquidos y comida caliente. Esto lo repetimos varias veces porque es importante. Esto puede evitar hipotermia y congelaciones. Pues aquí yo trabajando en Svalbard, calentando agua con 2 cocinas de gasolina a la vez, que además hacen de calefacción de la tienda. Sí, bueno, todos los fabricantes dicen que no puedes usar cocinas de gasolina dentro de una tienda o infernillos, pero que si no es que los polos no habrían sido conquistados. Que la única posibilidad es calentar con un sistema artificial de calefacción, que es en este caso las cocinas. Bien, todo está relacionado. El efecto del frío sobre el organismo, las lesiones por frío, eso prevención y tratamiento, que es lo que estamos haciendo ahora, pero luego haremos programas hablando de equipo, de refugio, de nutrición, que tendrán que ver con este que estamos hablando ahora. ¿Qué pasa? Que si no se ven por orden, ya sabemos cómo es YouTube, la gente pues a veces pilla, si no está siguiendo un canal, pues pilla los vídeos al vuelo. Bueno, pues tendréis que buscarlos. La actuación, bueno, ya vamos a la madre del cordero, a cómo actuamos. Bien. La primera fase es detener la pérdida de calor y activar los mecanismos de producción interna de calor. Aquí todavía el cuerpo es capaz de generar calor solito. La persona se mueve, se retira de la acción del frío, se quita las prendas mojadas o se abriga, porque quitar las prendas mojadas en el exterior, sujetos a viento o a frío, pues puede agravar la hipotermia. Dar líquidos calientes, bueno, evitar té de café, pues lo que tengáis. Lo de esta diuresis pues tampoco es importante. Bueno, líquidos calientes, si tienen calorías, pues aquí en este caso el caldo, pues tiene algo de calorías y tiene sal, y lo otro pues tiene glucosa y también algo de calorías. Bien. Veremos ahora el equipo también de llevar para poder hacer esto. La segunda fase, esto es importante, el accidentado no es capaz de generar calor por sí mismo, es decir, ya tenemos que ayudarle con una fuente de calor externa que puede ser, si la persona está consciente, los líquidos calientes y las comidas calientes. Pero si la persona está consciente, o sea, no está semi-inconsciente. Si está consciente ya sabemos que no le vamos a dar de comer, pero cuando está semi-inconsciente incluso hay que tener cuidado. Por eso decimos que mejor calentarlo un poco antes de darle de comer. Siempre se ha hablado del calor de otra persona,
Pero ahora también los sajones están hablando de el calor externo a través de en el calentamiento activo en el torso. Como té de agua caliente, por ejemplo, que luego veremos cómo se puede hacer, y con parches de calor, pero parches de calor que sean no los que venden en alguna superficie, sino de uso médico, que son bastante, que sí aguantan realmente tiempo, son parches grandes. Bueno, aquí vemos que el organismo, si una hipotermia, afortunadamente, el organismo se recupera muy bien, sobre todo de primera y segunda fase. Yo recuperaba gente con hipotermia. No me ha pasado mucho, yo estaba en hipotermia más de una vez, sobre todo en primera fase, bueno, no lo dejo pasar de ahí. En los clientes tampoco, pero tuve un caso una vez que saqué a uno de una segunda fase, ya casi tercera. Pero bueno, se recuperó y no hubo que evacuarlo, pero siempre que una persona ya ha tenido una hipotermia de segunda fase, conviene vigilarlo por si hay que evacuarlo, pedir ayuda. Tercera fase, pues aquí ya estamos en un terreno complicado, porque la persona ya no genera calor, con calor externo a veces puede no ser suficiente, aquí lo que hacemos es conservar el calor y evacuarlo. Esta persona ya no puede ingerir algo caliente. Hay que tener en cuenta que por debajo de los 32 grados todos los mecanismos internos disminuyen y al final la persona entra en coma. Las personas no se duermen cuando están expuestas a bajo cero y se pierden, entran en coma. Tampoco lo podemos calentar metiéndolo en una sauna, por ejemplo, porque puede haber un paro cardíaco por este tema de la vasoconstricción, que esta persona que yo traté le pasaba, tenía un problema de circulación en las piernas y en una cabaña entró en hipotermia grave. Afortunadamente lo pudimos parar. Bueno, pues aquí ya estamos hablando de evacuación inmediata. Y si no podemos evacuarlo de momento, tenemos una técnica que se llama del burrito, que también esto es lo último que se está hablando en hipotermia, ¿no? Que es meterlo ahí en una especie como de funda aislante enorme y con los puntos estos calientes de agua o de parches térmicos, pues mantener el calor. Bien. Aquí vemos esto, podemos insistir que hay un gran volumen de sangre que ya se ha enfriado, sobre todo si es una hipotermia de curso lento, y esta sangre, el corazón la va a bombear a órganos más importantes. Entonces, esto va a aumentar el riesgo de hipotermia, o sea, va a bajar el grado de hipotermia. Una persona podría pasar de segunda a tercera fase. Bien, hay que vigilar ya en esta fase grave, hay que vigilar el pulso y la respiración, porque puede ocurrir cuando lo estamos calentando, por esto que estamos diciendo antes, porque puede haber una parada cardíaca. Esto me lo decía un amigo de Arturo Rodríguez Puerta, que nunca diera por muerta a una persona con esta patología, porque nuestro pulso, o sea, su pulso, perdón, puede ser inapreciable si no lo monitorizan en un hospital. O sea, como decía, un muerto no está muerto hasta que no está caliente, hasta que no aunque esté en coma. Bien, vamos a ver un equipo de prevención para hipotermia leve. Por ejemplo, cuando vamos al campo un día. Bien, pues ir correctamente vestido. Y aquí vemos pues la protección de capas, camiseta térmica, forro polar, una chaqueta de membrana impermeable y transpirable, guantes, un calzado en condiciones también, un calzado impermeable, bueno, igual que no cale. El concepto membrana impermeable y transpirable, pues esto es el Gore-Tex, pero hay más. Son prendas que permiten que el sudor salga, pero que el agua exterior no entre. Bueno, no vamos a extendernos, que no tengo mucho tiempo. Una cosa importante, las chaquetas con relleno, que te las puedes poner debajo de todo esto, o incluso pueden sustituir a una prenda de membrana que esté con hielo. Bien, las mantas térmicas, ahora cuando hablamos un poquito de los puntos calientes. Este tipo de mantas térmicas, por ejemplo, son recomendables porque son resistentes y no hace falta con frío que sean reversibles, o sea, no estamos hablando de calor. Pero bueno, si no, pues cualquier manta térmica que tengáis. Una mínima ración, pues aquí vemos barras energéticas, geles, que incluso se pueden calentar. La pena es que los geles se congelan, habría que llevarlos pegados al cuerpo.
alguna bebida caliente, aunque sean pastillas de encender fuego, algo que con una latita o demás podamos calentar. Ante esto, que mucha gente no lo lleva, pues un termo, que hasta que se vacíe, pues el termo es una fuente de líquidos calientes. Bien, cuando ya estamos más días, que llevamos mochilas grandes, pues ya llevamos más equipo de prevención. Se entiende que tenemos sacos de dormir, podemos llevar comida en condiciones, más comida. Estos son 6 días de comida. Cuando abrí una ruta en el sur de Laponia para el trabajo, entonces llevaba esto en una pulca, claro. Pero bueno, pues ahí ya hablaremos de nutrición en otro capítulo porque no da tiempo ahora. El punto caliente, pues el punto caliente, que este es el más elemental, que es pues una vela, un punto de una vela, Esto es, los espeleólogos, por ejemplo, llevan botes de alcohol que los pueden encender con mechas, ¿no? Entonces se utiliza de punto caliente. Un toldo que con este sistema, hay muchos sistemas de hacer un refugio con toldo, pero este es el más rápido y puedes meter 4 personas. Bueno, nos hemos metido hasta 6 o 7 dentro. Y el calor humano, pues también es importante, ¿no? Cavar un refugio de nieve, una tienda de campaña o una funda de estas con arcos, en fin. El concepto punto caliente es que ahí podemos trabajar con la persona y ya estamos en un sitio cálido. Hombre, si hay un refugio, mejor, pero a veces no va a haber un refugio. Entonces, por lo menos la manta térmica la llevamos siempre. Ya cuando vamos varios días, pues tenemos, como hemos dicho, sacos de dormir y tenemos toldos o tiendas. Bien. Para la hipotermia grave, pues claro, lo que siempre se había dicho era que calor de otra persona. Bueno, vale, si no hay, tenían que ser 2 personas que no fueran con mucha ropa, porque si están forrados de ropa, el calor que generan, el calor que genera la persona sana no va a pasar a la persona que está sufriendo hipotermia. Aquí es fundamental, para hacer esto que dicen los sajones de los líquidos calientes, o sea, los puntos calientes, calentamiento activo en el torso, es fundamental tener un infernillo. Lo más recomendable, lo más fácil de utilizar son las bolsas estas, las Camelback, pero curiosamente, o similares, no se suelen llevar en invierno porque la boquilla se congela. Entonces, bueno, podemos llevar incluso pues, los ingleses y los canadienses concretamente, que la información viene sobre todo de Canadá, recomiendan que el equipo de rescate pues lleve este tipo de cantimploras, aunque sea vacías. Se le mete agua caliente, la bolsa de agua caliente de nuestra madre cuando éramos pequeños, los de mi generación. También recomiendan, pues sí, claro, por supuesto, llevar sacos y aislantes y los parches de calor. Estos parches de calor que pueden generar calor durante 8 horas se utilizan para una cosa que se llama la técnica del burrito. Esto estamos hablando de una hipotermia grave, es decir, a la persona no la hemos podido calentar de ninguna forma y está entrando en hipotermia y lo que tenemos que hacer es procurar que no pierda más calor. La técnica del burrito, que la hacemos en los cursos incluso de iniciación, consiste en la persona una vez rescatada. Otra cuestión que se me olvidaba. Cuando estamos tratando a una persona en segundo grado ya tiene que estar sentada y sin moverse. Y cuando si decíamos que en el primer grado la persona puede estar pegándose carreras o moviéndose, pero en segundo grado ya tiene que estar sentadita y tranquila. Y en el tercer grado la tumbamos, si hay un aislante, pues lo ponemos debajo. Aquí lo hemos metido en 2 sacos, lo hemos forrado con mantas térmicas y al final incluso los canadienses, pues aquí ves que hay un cinturón cerrando la manta térmica. Pues hablan incluso de cerrarlo todo con un toldo. Incluso ellos te hablan, los sajones están muy acostumbrados a manejar una cosa que se llama barrera de vapor. Y te dicen que lo metas en una funda, en una manta térmica primero, antes del saco, o en una funda de manta térmica, que las hay, incluso algunas son impermeables y transpirables, lo metas en la funda esta que es una barrera de vapor, que no transpira, le pongas un saco o 2 y lo envuelvas en un toldo. Pero bueno, ¿cuál es aquí la idea? Aguantar hasta que esta persona la podamos evacuar o la puedan evacuar. Los canadienses también te dicen que si una persona tiene ropa húmeda y lo van a sacar en menos de 30 minutos, que ni siquiera le quiten la ropa húmeda. Vale, lo normal es que las evacuaciones no son tan rápidas. Y, por ejemplo, esta que es de noche, pues aquí sería complicado que esta persona, salvo que hubiera acceso a una motonieve o demás, un helicóptero no va a volar de noche. Entonces, claro, aquí estaríamos en un supuesto
más complicado. Mejor no llegar al grado de hipotermia grave. Acordaros, frenar la hipotermia en los primeros estados, no dejéis que avance. Bueno, pues ya está, ya hemos contado. El próximo hablamos de congelaciones. Y ya sabéis, este es el canal de la asociación, bueno, ASDM depende de ASDM. Es una escuela que depende de una asociación deportiva sin ánimo de lucro. Bueno, pues aquí nos podéis encontrar. Vamos aquí Madera y no hemos hablado de mi libro. Bueno, bien, vamos a ver. En esta página de sdm.es hay un texto colgado que se puede descargar gratis, o lo podéis leer, sobre hipotermia y sobre congelaciones. Lo que decíamos, pues fruto de nuestro trabajo, pues este libro salió en los 90, este lo acabo de hacer la primera actualización, salió a la luz en la pandemia, tiene uno mucho tiempo. Bien, son 600 y pico páginas y estos son 2 libros, uno sobre zonas climáticas extremas cálidas y frías, que estamos trabajando en ello. Y esta es nuestra página de Facebook para que, bueno, también solemos rebotar cosas de wsdm.es, o sea, lo ponemos en Facebook. Todos los inviernos colgamos el de hipotermia y bueno, pues ya no tengo mucho más que decir. Bien, pues muchas gracias por haberme escuchado. Es un tema arduo, oírlo varias veces, descargaros, buscar en sdm.es el texto sobre hipotermia y leerlo y tener cuidado ahí fuera. Venga, un abrazo a todos, todas.